La ley de Dios. Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal, que servía como copia y sombra del que está en el cielo. Este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. Por tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial se abrió en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio inicio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el tema del santuario, llegaron a entender el cambio en el ministerio del Salvador, y vieron que Jesús estaba entonces oficiando ante el arca de Dios y ofreciendo su sangre en beneficio de los pecadores. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Los que llegaron a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Vieron como nunca antes la fuerza de las palabras del Salvador. Mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán. Mateo capítulo 5, versículo 18. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, una transcripción de su carácter, debe permanecer para siempre como fiel testigo en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto y ni una tilde han sido cambiados. Dice el salmista: Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Todos tus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos. Los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que estas eran las verdades presentadas en el capítulo 14 del Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. La declaración «Ha llegado la hora de su juicio» indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos
como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: en esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para subsistir ante el juicio tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara: cuantos han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, en el día en que juzgará Dios las obras más ocultas de los hombres, por medio de Jesucristo. Y dice que los que cumplen la ley serán justificados. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradarle, y todo lo que no es de fe es pecado. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo deben obedecer su ley. El sabio dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado: pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios, y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, ya que este es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hombres. Los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido por Roma. Las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas en favor del domingo.
y la primera vez que recurrió al poder del Estado fue para imponer la observancia del domingo como día del Señor. Pero la Biblia señala el séptimo día, y no el primero, como día del Señor. Cristo dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El cuarto mandamiento declara que el día séptimo es día de descanso consagrado a Jehová, y por boca del profeta Isaías el Señor lo llama mi día santo. El aserto tantas veces repetido de que Cristo cambió el día de reposo está refutado por sus propias palabras. En su sermón sobre el monte dijo: no penséis que vine para invalidar la ley o los profetas. No vine a invalidar, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que el todo sea cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrantare uno de estos más mínimos mandamientos y enseñare así a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y enseñare, será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Daré mi ley en sus entrañas, y las escribiré en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías capítulo 31, versículo 33. El que tiene la ley de Dios escrita en el corazón, obedecerá a Dios antes que a los hombres, y desobedecerá a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. Los hijos de Dios, enseñados por la inspiración de verdad e inducidos por una buena conciencia a vivir según toda la palabra de Dios, tendrán su ley escrita en el corazón como la única autoridad que puedan reconocer u obedecer. La sabiduría y la autoridad divina son supremas. La línea de demarcación trazada entre nuestro pueblo y el mundo debe mantenerse inequívocamente clara. Nuestra plataforma es la ley de Dios, por la cual se nos ordena observar el sábado, porque según se declara distintamente en el capítulo 31 de Éxodo, la observancia del sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Guardaréis mis sábados, declara él, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.